El Partido Regionalista Independiente proclamó el sábado a Ricardo Israel como su candidato presidencial para conversar sobre los ejes de su campaña y comentar sobre el escenario electoral actual. Tras la renuncia de Pablo Longueira, nos encontramos con el candidato del PRI. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Preguntarle en primer lugar, usted ha dicho en su proclamación: representamos al centro de la moderación, proponemos regionalización y avanzar hacia un Estado regional. Cuéntenos primero cuál es la idea de esta propuesta. Sí, nosotros tenemos una propuesta, que es esta, que no está hoy día en el resto de las candidaturas chicas y grandes, y que tiene fundamentalmente tres ejes. Primero, una transformación muy profunda del Estado chileno como no la ha tenido nunca. Chile ha sido un país centralizado y centralista aún antes de ser Chile, porque esto viene de los Borbones de la corona española. Grandes servicios le prestaron al país durante el siglo XIX, pero hoy día es un anacronismo histórico y el 27 de febrero la respuesta, tanto uniformada como civil del Estado chileno, demostró sus limitaciones. Se trata de cambiar esa forma de Estado por un Estado regionalizado. Segundo, nosotros proponemos un pacto por Chile. ¿Qué queremos decir con esto? Chile todavía está viviendo los estertores de un pacto que nunca fue muy abierto, el que originó la transición, con una constitución poco legítima, pero que ha tenido más reformas que artículos. Nunca ha habido una constitución más reformada, que obedeció a temas políticos. Los temas de hoy día son de otro tipo. Tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la jubilación de las personas. ¿Por qué queremos un gran pacto? Porque ninguna mayoría, por temporal que sea, se la va a poder imponer a la otra. Un gran pacto significa cambiar el eje muy público sobre estos temas, porque si no vamos a repetir lo que hoy día tenemos, que no tenemos política energética, que en educación hay protestas continuas, no desde hoy, sino, recordemos, desde los pingüinos del gobierno de Bachelet. Y todavía no hay ningún cambio. Y la tercera edad es un problema de cambio demográfico que significa un gran acuerdo porque la gente está viviendo 15 o 20 años más. Y además por razones prácticas. Si usted se fija, el sueldo de Chile viene para abajo. No es sustentable ofertas basadas en una bonanza económica que va a ir desapareciendo. Esto solo es sustentable si nosotros tenemos un compromiso ético en estos temas. Y el tercer elemento es cambiar el tipo de Estado subsidiario que tenemos por un Estado protector, basado fundamentalmente en la protección de la tercera edad y de la infancia. Lo que el Estado chileno hace es un incumplimiento grosero de compromisos internacionales que tiene. Chile ha firmado tratados internacionales y todavía tiene una anticuada ley de menores. Si uno lo traslada a la educación, ¿en qué se traduce esto desde el punto de vista práctico? Sabemos que la municipalización no ha dado buenos resultados, pero tampoco se resuelve estos temas trayendo de regreso las decisiones a Santiago, cuando en Santiago se nombraban a los profesores y si se reparaba o no un vidrio. Es mucho más lógico que se resuelvan a nivel regional estos temas. Ese tipo de propuestas necesitan un cambio muy profundo, y el cambio es tan profundo que en primer lugar no se puede hacer de la noche a la mañana. Chile no va a pasar a ser un país federal, tiene que seguir siendo un país unitario. Lo que pasa es que hay recursos y decisiones que tienen otra externalidad positiva. La democracia es tan poco participativa, está tan desprestigiada, que no se cambia por el ingreso de 2 o 3 caras nuevas. Siempre han habido 2 o 3 dirigentes estudiantiles en mi época, en las protestas, ahora, que se hacen lo suficientemente conocidos para aspirar a llegar al Parlamento. Esto solo se cambia con el ingreso de centenares de nuevas personas, y si uno ve, si transforma las municipalidades de administraciones que administran mal a verdaderos gobiernos locales y regionaliza el país con una asamblea de gente electa, siendo un país unitario, significa nuevas personas con recursos y con atribuciones, y por lo tanto una modificación de la élite política chilena. Entonces, esas 3 grandes propuestas, entre muchas otras, nosotros creemos que muchos de los problemas que enfrentamos en delincuencia, en educación, no se resuelven sin la familia. Ahora,
el Estado no puede reconocer a un solo tipo de familia, ¿ya? Mi hijo tiene su familia siendo padre soltero. Yo estoy casado 30 años con la misma mujer, somos dos familias, ambas tan legítimas una como la otra, y hay muchas más. Pero no se puede hacer, y por lo tanto un Ministerio de la Familia es una necesidad desde el punto de vista que la población está disminuyendo de tal manera que se necesita promover la natalidad en el país por las vías como lo tuvieron que hacer los países de Europa. Eso es esencialmente las propuestas. En lo personal, yo me siento muy agradecido. Usted sabe, jamás me esperé, cuando uno ve cómo se clavan cuchillos para ser candidato, uno no espera que a uno se lo vayan a ofrecer. Yo fui candidato a alcalde. Después estuve hasta hace un par de meses en el Tribunal Constitucional, o sea, legalmente no podía participar, y agradezco enormemente a la directiva, a don Humberto de la Maza, a Eduardo Salas, el secretario general, que me hayan propuesto, y aún más, que en un partido muy regionalista, esto haya salido prácticamente por unanimidad. Me siento muy bien motivado, porque estas son las ideas en las que yo creo. Fíjese, en mi vida universitaria me he dedicado a este tema hace mucho tiempo. Me tocó fundar y dirijo el Instituto Chileno de Estudios Municipales y la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales. O sea, los temas de regionalismo y gobierno local son mis temas. Entonces me siento muy motivado de poder llevar a una audiencia y a nivel una discusión nacional temas para los cuales yo creo que a Chile ya le llegó su hora y uno ha visto este despertar de las regiones desde hace tanto tiempo. Ricardo, preguntarle por este gran pacto por Chile. Usted también habla mucho de cambios que parece ser, independiente de los cambios que se quieran hacer, la idea que tienen muchos candidatos presidenciales. Sí. Pero también preguntarle respecto a la resistencia que hay a hacer esos cambios, porque finalmente mucho se habla, y de hecho lo hemos escuchado durante el fin de semana, de la idea de llegar al diálogo, a los acuerdos, sí, pero finalmente todo queda entrampado. Absolutamente. Hay ideas muy disímiles finalmente, incluso, por ejemplo, respecto al binominal, se mezclan los sectores, hay acuerdos de un bloque con otro. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve eso? En primer lugar, las diferencias que tenemos son mucho menores que las que existían para llegar a la democracia. Si usted ve que se haya aceptado modificar el artículo 8º, que transformaba en ilegal hasta el Partido Socialista, que fue una de las razones por las cuales nació el PPD, y ver la libertad de prensa que hoy día existe, es un cambio mucho más radical de lo que alguna vez vivió Chile. En segundo lugar, un país con bastante más problemas que nosotros, como México, fue capaz de partir el gobierno del PRI, con todas las dudas por su pasado autoritario y sus 70 años en el gobierno que despierta el PRI, de llegar a un acuerdo, un pacto nacional para enfrentar temas como los que le estoy hablando, la educación, las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha faltado? Aquí hay en el funcionamiento de nuestra democracia un gran déficit, que es la participación de la gente. En la visión regionalista nosotros creemos que la gente debe ser consultada, como ocurre en Estados Unidos, en Suiza, en tantos países, frecuentemente a través de plebiscitos. En todos los temas que usted indica, son temas que han permanecido por décadas entrampados y que en una democracia representativa nuestros representantes no se han logrado poner de acuerdo, cuando todos vemos que sacan en horas leyes que sí están de acuerdo y que los favorecen normalmente de electorales. Entonces, ¿cuál es la primera reforma que tenemos que hacer? Una que permita al presidente de la República y a un porcentaje representativo de los parlamentarios, que pueden ser aquellos que hoy día pueden acudir al Tribunal Constitucional, convocar a un plebiscito y dejar que los chilenos resuelvan estos temas. O sea, obviamente no vamos a hacer plebiscito todos los días, pero si votamos qué quieren los chilenos en educación, qué sistema, qué quieren en energía, las grandes orientaciones, algo que todo el mundo puede entender y puede tomar una posición, obviamente que se marca el camino cuando los políticos y sus representantes no son capaces de ponerse de acuerdo. Y en todos los temas que usted indica, como no hemos encontrado acuerdo durante tanto tiempo, no podemos seguir esperando. Y eso significa que la primera gran reforma es permitir, como es lógico en una democracia, que la gente sea consultada. Preguntarle cuál es su visión respecto, por ejemplo, a un tema que usted tocaba, respecto a la educación. Sí. A propósito también, y quiero enlazarlo con unas declaraciones que hizo ayer Marco Enríquez Ominami, que decía, con Matei ya tenemos 4 candidatos de derecha, Matei, Israel,
Parisi y probablemente Alamán, y lo metía en esta canasta de la derecha. Entonces preguntarle por algunos temas valóricos. No, en eso está totalmente equivocado. Primero, yo nunca he sido, ni me considero de derecha.